¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu programa Ser Arte. Mi nombre es Tony López y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Ellos son contadores de cuentos cordobés, Jessica Amaro Romero y Cuervo Ingenuo. Bienvenidos al programa Ser Arte. Hola Tony, muy buenas tardes. Tony, muchísimas gracias por la invitación. Todos. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, pues bueno, estamos muy contentos el día de hoy que nos visiten en este set de Ser Arte. Y bueno, cuéntenos un poco acerca de ustedes, a qué se dedican de profesión. Pues muchísimas gracias por la invitación. Una servidora, Jessica Amaro. Soy de profesión licenciada en informática. Sin embargo, por azares del destino, llegué al ámbito de la docencia. Y estoy en el nivel de educación media superior y actualmente dirijo el COBAED de Fortín, obviamente en este estado. En Fortín. Obviamente en Fortín. Muy bien, ¿y por este lado? Bueno, muy buenas tardes a todo el público, gracias por la invitación. Yo soy Carlos, soy de profesión contador público. Toda mi vida ejercí como recursos humanos dentro de empresas y como de modo particular. Y actualmente cuento con un negocio particular. A causa de la pandemia nos vimos en la necesidad de tener un negocio personal. Ya ves cómo estuvieron las cosas últimamente, pero pues a eso nos dedicamos. Bueno, y dentro de esta situación que habla precisamente de la pandemia, surge este proyecto, ¿no? De cuentos. Cuéntanos un poco acerca de cómo es que surge esta idea. ¿De quién nace la idea de decir, vamos a empezar a plasmar ideas en papel y lápiz? Bueno, la historia surge hace un año, en el año 2021, cuando un gran amigo, Rafael Carpinteiro, que es socio y fundador de este grupo también, coincidió en mi negocio, llegó, estábamos tomando café, platicando, y coincidió en que él empezó a tomar clases de taller de escritura creativa en la Casa de la Cultura de la ciudad. Y yo de por sí me gusta mucho la escritura. Mi Facebook, mi página de Facebook lo tengo lleno de escritos, microcuentos, de todo tengo, ¿no? Sí. Entonces coincidimos en que ¿por qué no hacíamos algo más en forma? ¿Por qué esta pasión que nos gusta, por qué no lo llevábamos a algo, pues no sé, algo un poco más extenso, ¿no? Invitar a más gente. Entonces él trajo sus amigos, yo traje los míos, nos reunimos en un lugar a platicar y empezó esa dinámica de escribir. La primera ocasión que nos reunimos hicimos un cuento en ese momento con las ideas que nos iban surgiendo, ¿no? En ese momento tienes un minuto para desarrollar una historia, va, y empezamos a contarle. El primer cuento que hicimos trató sobre La Escalera, que es un cuento de la polaca, y de ahí empezamos a sortear cada 15 días una carta de la polaca o dos para que hiciéramos bajo esa carta el argumento principal, sea cual sea el género, terror, comedia, drama, policíaca, como quieras, pero contar una historia sobre la carta de la polaca. Y así nos fuimos avanzando. Empezamos 5 y de ahí crecimos poco a poco a ser un grupo grande de amigos. Pero ya vamos a hacer un año precisamente a finales del mes de julio, de que nos estamos reuniendo cada 15 días a escribir y a contarnos historias. Muy bien, y bueno, es muy interesante esta parte que nos narra acerca de la improvisación, ¿no? De decir, vamos a lanzar una historia sacando de la nada, partiendo de una idea pequeña, y es donde siento que surge pues la musa inspiradora, ¿no? En este caso de decir, vamos a empezar a crear contenido, a escribir historias, a escribir cuentos. Veo muy interesante ese proceso porque ya no es como tal la lluvia de ideas, ¿no? Sino realmente de la improvisación, llamémosle del azar, ¿no? De la creación de estas historias. Y bien, cuéntenos también, maestra, cómo es que usted se agrega a este colectivo. Así es, por invitación de Carlos, como bien lo mencionó, él trajo a sus amigos, Rafa a los suyos. Yo soy prácticamente nueva en el grupo, tengo 3-4 meses. Y pues bueno, llegué como invitada, los escuché, al momento en verdad que los invitamos inclusive a ustedes. Gracias. Al momento de escucharlos, créeme que te atrapan, precisamente se nota y se desarrolla la creatividad al momento de que eligen cada uno de los jueves donde asistimos, se elige un argumento general y uno específico. Pero al momento desde que llegas y los escuchas, es completamente un mundo aparte del que vivimos. Claro.
incluirnos en sus mundos de sus cuentos, y eso fue lo que me atrapó y lo que me convenció. No me sentía tan convencida porque en realidad sí necesitas de tiempo para poder sentarte y escribir. Sin embargo, al momento de que escuchas, pues sí se antoja. Y a mí aquí estoy, ahora soy parte del grupo de contadores de cuentos de Córdoba. Muy bien, y bueno, está muy interesante esta forma de trabajar, ¿no? Así es. De también crear comunidad para poder dar este tipo de proyecciones, ¿no? Y bueno, platíquenos también, con el paso del tiempo, ¿siguen con esta dinámica de creación o han evolucionado en este sentido, a lo mejor de tal vez planificar una historia y el día de la reunión desglosarla, presentarla a los compañeros y decir, ¿saben qué? Durante la semana yo tuve esta idea, empecé a escribirla, generé, pero ya un poco más planificado. ¿Han cambiado? ¿Cuál es el método de operar actual? Te voy a contar algo. Fíjate que la mayoría de los compañeros generalmente masticamos la historia durante 15 días. Ok. Como comentaba mi compañera, hay una dinámica en que hay un tema que desarrollamos todos el mismo tema. Y aparte hay un tema específico por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pero generalmente todos los compañeros, los 2 últimos días antes de la presentación, empezamos a escribir, como que masticamos la historia todo el tiempo desde que nos dan el argumento principal. Sí. Y al momento de la presentación en el grupo con los compañeros, tenemos la oportunidad de escucharlo, cómo lo escribió, la manera en que lo cuenta, que es distinto. Y tenemos oportunidad, primero, siempre con respeto, pero le podemos hacer crítica constructiva, aportaciones, aunque la mayoría, y a estas alturas, después de un año, la verdad es que son aplausos. El grupo ha crecido muchísimo en cuestión de su desarrollo literario. Ha servido bastante. Muy bien. Para crecer. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de todos estos escritos, maestra, ¿nos haría el honor, por favor, de leer alguna de las historias que usted trae preparadas el día de hoy? En lo personal me gustan mucho las ranas y de pronto un día dije, en algún momento tengo que escribir algo sobre ellas. Y bueno, les presento a continuación Croaca. Desde pequeña, a Sofía le gustaba esperar el verano, siempre atenta de cada sonido, como de grillos, chicharras, de la lluvia, pero especialmente mostraba fascinación por los conciertos de orquesta de sus favoritas, las ranas. El croar de estas eran para ella un sinfín de notas traducidas en partituras musicales. Cada que llegaba a sus clases de violín, su maestro se sorprendía por la inspiración nata que Sofía presentaba. ¿Cómo una niña tan pequeña, con solo 2 meses en clases, podía tener esa magia de director de orquesta? Se preguntaba cada vez más su maestro, intrigado por su genialidad, y le ponía más retos musicales. Sofía tenía la capacidad de convertir canciones de rock, ranchero y hasta gruperas en piezas perfectas de música clásica. ¿Cuál era su magia? ¿De dónde sabía identificar claves en fa, en sol o tiempos de compás? Pues bien, en realidad tenía un secreto extraordinario de contar. A sus 6 veranos, en esas primeras lluvias, después de disfrutar el concierto de las ranas, llegó hasta el pequeño arroyo donde se intensificaban los temas musicales del croar. Parecía como si unas tocaran el trombón, otras más el violín, el violonchelo, clarinetes, contrabajos, cornetas, platillos y timbales. Pero había una en especial que atraía su atención, de color cristalino, con manchas verdes en formas de notas musicales bien definidas, y cada que las ranas empezaban a croar, se resaltaba cada mancha en un tono fluorescente de aquella rana especial. He aquí que surgían las composiciones de Sofía. Una tarde preparó el gran asalto a la orquesta. Llevaba consigo una pecera de plástico para ir a raptar a la pequeña rana. Llegando al arroyo, aventó una toalla y ¡zas!, atrapó al indefenso anfibio. Al llegar a casa, su mamá fue la primera en poner el grito en el cielo. «Sofía, deja ese sapo, te van a salir granos en las manos, niña». «Pero mamá, no es un sapo, es una rana». «Que dejes a ese sapo o te va a dar temperatura». «Pero mamá». Sofía era una niña de buenas notas académicas,
así que rogándole a mamá, consiguió el permiso para quedarse con ella. Estando en su habitación, ponía canciones de todo tipo, y en la rana empezaban a visualizarse en color intenso fluorescente las notas. Es aquí que las registraba en partituras. Su maestro cada vez estaba más fascinado con Sofía. La invitó y con autorización de sus padres empezó a formar parte de la orquesta infantil hasta convertirse en la directora de orquesta más joven de su ciudad. A donde quiera que se presentara, ella llevaba a su rana, a la cual había llamado Dudi por Dudamel. No dejaba que se le acercara a nadie. Era solo ella con su amor incondicional de infancia por Dudi. Los conciertos que dirigía eran ovacionados por los asistentes, los cuales hacían esta fila para esperar un autógrafo de la concertista Sofía. Después de cada concierto, regresaba y expresaba su agradecimiento y ternura a Dudi. Poco a poco su fama se extendió en todo el país. Las entrevistas de radio y televisión no paraban. La gran Sofía se perfilaba para superar a la misma Alondra de la Parra. Presentaciones que iban desde el sur, norte, este y oeste. Así, su popularidad la llevó a la casa de una disquera y a sus 21 años le ofertaron grabar su primer disco, pero con nuevas interpretaciones, a lo que decidió encerrarse con Dudi durante todo el verano. Era tanta su obsesión por el disco que todos los días y a cada hora le ponía canciones sin parar a su pobre rana. En una tarde de ese verano, dejó la ventana abierta y entró el gato gordo de al lado, atragantándose a la pobre Dudi. Sofía, desesperada, tomó una escoba, pero en lugar de acercar al gato, lo asustó y este huyó llevándose a su rana. No logró grabar su disco, pero sigue en el ambiente musical. Dice que el talento era de ella y no de Dudi. Ahora compone canciones de reggaetón. Maestra, maravilloso cuento del que nos acabó de narrar en el bloque anterior. Sin duda alguna denota el talento, la pasión que ustedes ponen, en este caso pues infantil, a cada una de las narraciones que van haciendo. Y bien, también se acaba de agregar en este bloque Noelis Andrei. Bienvenida al programa Ser Arte. Muchas gracias. Bien, y vamos a continuar platicando un poco acerca de esta agrupación, contadores de cuentos. Y bueno, platíquenos un poco, ya nos platicaron acerca de sus creaciones, cómo las hacen, de qué manera trabajan para crear estos cuentos. Pero ahora platíquenos de qué manera promocionan sus obras. ¿Cuál ha sido la manera en que ustedes las proyectan al público para que ellos puedan conocer, en este caso, los escritos que ustedes han realizado? Pues nosotros nos hemos presentado en lo que es la Sala Z de la Casa de la Cultura de aquí de Córdoba. También tuvimos 4 presentaciones. Bueno, yo apenas no tiene mucho que me acabo de integrar. ¿Qué tiempo tiene? Como 2 meses muy bien. Aproximadamente. Pero pues aquí, queridísimo. Tiene alma suyo. Ya, tiene tiempo. La forma, hemos aceptado las invitaciones a donde nos han llamado. Con ustedes ha habido 2 ocasiones en una anterioridad que nos han invitado en otra de las áreas. Y, por ejemplo, el de la Casa de la Cultura, el de Biblioteca Municipal, porque la Sala Z es de la Biblioteca Municipal. Fue una petición que hice en redes sociales de que, oigan, ¿por qué hay mucho espacio para niños? ¿Por qué hay mucho espacio para otro tipo de talentos? ¿Y por qué para los viejitos no hay nada, no? Entonces, me respondió la licenciada Daniela, el licenciado Jorge de la biblioteca, haciéndome la invitación de que teníamos a nuestra disposición la sala Z. La Sala Z, y sin ningún costo, y le agradecimos mucho, porque sí fueron 4 presentaciones geniales, muy, muy padres la experiencia de poder compartir esta pequeña aportación cultural, literaria para todos. Hay un problema, el mexicano promedio, el 2% de los mexicanos solo lee, y ese 2%, solo el 0.5% pone franca atención a lo que lee, ¿no? Sí. Entonces, queríamos que si no lo leen, pues nosotros te lo leemos, y aparte de leértelo, te invitamos a que formes parte de nosotros, de que tengan esa experiencia.
que no crean que ser escritor o el hecho de poder realizar un escrito, necesitas, vamos, una gran preparación o algo. Primero que nada es la voluntad, es la gana de hacerlo, sí, ¿no? Y de ahí, pues, educar tu mano para poder plasmar las ideas. Eso es lo que queríamos hacer contándoles cuentos que eran de nosotros, de nuestra inspiración, de cada uno de los compañeros, ¿sí? Esa es la forma en la que queremos que se dé a conocer el grupo y que formen parte de nosotros. Y bueno, hablando precisamente acerca de esta creación, de manera independiente, ¿cuánto tiempo le dedican? Porque sabemos que de manera personal se dedican a otro tipo de actividades, tienen, pues digamos, otras actividades diarias que están realizando, pero ¿cuánto tiempo le dedican a esto que es la escritura? De manera personal cada uno. Sí, pues yo creo que va dependiendo de la habilidad. En lo personal, siempre he identificado, tengo muy bien identificada la hora en que soy lo más creativa y soy completamente nocturna. Entonces, a partir de las 2 de la mañana es cuando mejor me resultan las ideas y fluyen y bueno, hasta revoluciono todo el mundo, ¿no? Pero en lo personal sí le estoy dedicando para escribir un cuento hasta que llegue el punto que me guste. Primero que nos guste al escritor, sí, alrededor de 10 horas quizá, en lo que voy planeando mi idea. Digo, en lo personal, yo soy nueva, claro, reitero, soy nueva en el grupo, quizá los demás compañeros pues ya sea mucho más fluido, ¿no? Lo cual les reconozco porque no es fácil, sí, pero el lograr que tu escrito, tu cuento, te guste a ti, es una manera de sentirte seguro de que al resto le va a gustar. Pero si yo soy completamente nocturna, y mi hora favorita de escribir es a las 2 de la mañana, obviamente no me echo ahí todas las horas, ¿verdad? Sino que de manera paulatina durante una semana voy distribuyendo mi tiempo en aproximadamente 10 horas. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, a mí me pasa un poquito diferente. En lo personal, a mí las ideas me fluyen cuando hago, no sé, cosas cotidianas, por ejemplo, cuando voy al trabajo o cuando voy de regreso, o sea, cuando estoy de viaje, por así decirlo, en el transcurso del camino, digo, esto tiene que ser así. Y me empiezo en el blog de notas y ahí estoy escribiendo. Llega la idea. Hasta que sí, solita llega la idea. Hasta que digo, bueno, ok, hasta aquí le paro, vuelvo a hacer alguna que otra actividad y de repente otra idea. Y le continúo, o sea, no bien, llevo como que la secuencia, ajá, ¿no? Como que, o sea, así, trato de que sea continuo, pero no es una dedicatoria así de, no, pues me voy a dedicar 2 horas. Sí, me voy a sentar y voy a, sí, okay, no, o sea, es en lo que estoy haciendo algo, me surge esta idea y la escribo. Sí, bien, vemos la diferencia, sí, ¿no? Que hay. Y bueno, por último. Bueno, en mi caso, a mí me toma más o menos hora y media hacer un cuento, más o menos, bien redactado y que me agrade completamente. Pero la idea me tarda más o menos 13 días en estar masticando. Hay una cosa que les platicaba a mis compañeros en la redacción de cuentos. Nosotros somos dioses creadores en nuestros mundos. Claro. Tenemos esa facilidad de hacer lo que queramos. Tenemos un personajito y vamos a moverlo como queramos y ponerle la ropa que queramos, ubicarlo en una situación que queramos, qué emociones le ponemos, qué vestuario, con quién interactúas, qué haces. Entonces, en ese proceso de creación, todo, por lo menos en mi caso, yo todo lo llevo acá. Lo voy armando, lo voy poniendo. Esto me gusta, esto va a decir, ahora se va a enojar. No, mejor que se ponga triste. Modificando es todo. Porque eso es lo que somos. Somos entidades creadoras dentro de este mundo que me encantaría que de verdad la gente pudiera tener esa experiencia para que sientas lo que es tener el poder del mundo en tus manos y estarlo haciendo. Plasmándolo. Ahora, viene un proceso que para mí es muy importante. Después de escribirlo, la forma en que lo leo. Lo leo en voz alta 1, 2 y 3 veces para saber la entonación, si debo de cambiarle la emoción en este momento. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe funcionar? Y bueno, hablando precisamente de esto, ¿por qué no nos hace una muestra de una de estas grandes historias que ha escrito? Por supuesto. Les quiero compartir
una historia que se llama Pastor Alemán. Muy bien. Tiene un contexto. Uno de mis personajes favoritos y que ha sido personaje frecuente dentro de mis historias es un detective que se llama Detective Johnson. Muy bien. Que le ha pasado de todo, es un detective, lo van a ver. Adelante. Este detective empieza como esas series de televisión que se proyectan en televisión, ¿no? Adelante. Suena un solo melancólico de sax. El detective Johnson abandona furioso el cuarto de interrogatorios, donde por 2 horas trató de entrevistar a Joseph Kamiki, un presunto asesino serial de mujeres, que después de una ardua investigación que duró meses, logró atraparlo por medio de un señuelo de una víctima falsa, que era una mujer policía trabajando de encubierto. Al ser detenido por la fuerza policial, Kamiki, de 45 años y ascendencia hawaiana, no se resistió al arresto, pero para todo decía gallina. Incluso cuando leyeron sus derechos y encontrarse de frente con Johnson, no pudieron sacar ninguna palabra que no fuera gallina. De inmediato, fue trasladado a las instalaciones de un penal de máxima seguridad, donde se le realizaron los exámenes médicos y psicológicos pertinentes con los mismos resultados frustrantes. Gallina. Fue una suma de días largos. Al parecer, la intención de Kamiki era llegar a juicio. Apostaba a que el juez que llevara su caso lo declarara incompetente mental y poder cumplir la sentencia en un hospital psiquiátrico, en vez de una fría prisión, aun y cuando las pruebas periciales y forenses lo relacionaban directamente con al menos 12 homicidios de mujeres en 6 meses. El detective Johnson, al salir a la calle a fumar un cigarrillo, se topó con el padre de la última víctima de Kamiki, Diana, una menor de apenas 16 años, víctima de abuso sexual y brutalmente golpeada hasta la muerte. El señor Kane, padre de la chica, miró con ojos llorosos a Johnson y una enorme tristeza lo invadió. No sabía qué decirle. Las leyes estipulaban que por su comportamiento errático, Kamiki podría excusarse de cumplir su condena. Era una injusticia, que la ley brindara una puerta fácil a tan detestable ser humano. Johnson y el señor Kane lo sabían. Mi hija no tuvo ninguna oportunidad, detective. ¿Por qué el Estado se la brindará a este bastardo? Tras una larga bocanada de humo de cigarro, un recuerdo pasó por la mente de Johnson, pero no sabría si confiar en el señor Kane. Lo lamento, señor Kane. Es todo cuanto pude hacer por capturar al asesino. Lo demás no me corresponde a mí, sino a las leyes, respondió con firmeza. El señor Kane bajó su mirada ocultando una mueca de llanto y se fue sin decir una palabra. Mi corazón estaba destruido, mi fe destruida por las leyes de los hombres. Pero, ¿y si? Señor Kane, ¿qué esperaría usted para un animal como Kamiki? Que reciba el pago en la justa medida de lo que hizo, detective. Solo eso. Me dirigí a mi auto y saqué de la guantera un viejo celular digital. Lo encendí y busqué un contacto. Pastor Fritz, para enviar el siguiente mensaje de texto. Hermano Fritz, Joseph Kamiki, Redención, Santos Óleos, sea creativo. Enviar. 3 minutos después llegó la respuesta. Aleluya, plegaria recibida. Amén. Hermanos, Dios ha escuchado nuestras plegarias. Hoy haremos la obra de nuestro Señor en pos de una alma perdida. Aleluya, gritó Fritz y a su séquito en oración, mientras un extraño cosquilleo le recorría la pelvis y la entrepierna. El pastor Fritz Müller, de 50 años, de origen alemán, asesino convicto, ex líder de un movimiento neonazi que provocó innumerables actos criminales contra grupos de origen étnico, especialmente de raza negra. Después de ser encarcelado y sentenciado a 300 años de cárcel, encontró la salvación en la religión y actualmente es líder de un grupo dentro de prisión que ayuda a los internos a sobrellevar el encierro y presta sus servicios a la policía de vez en cuando. Son las 9:22 de la noche, en la prisión de alta seguridad. Las luces de la celda se han apagado y el pastor Fritz, con un séquito de 6 diáconos vestidos de negro, solicitan audiencia en la celda de Joseph Kamiki. El alcaide ha dado la instrucción a los guardias de turno que cuando esto suceda, permitan la visita del pastor Fritz para la asistencia religiosa. Ninguno de los guardias se opone. El pastor Fritz es un hombre rubio, de larga barba, gigantesco, musculoso, de fuertes manos, donde porta una Biblia enorme y gruesa. La sombra de su figura cae sobre la cama, donde duerme plácidamente Kamiki. Fritz voltea a ver al guardia que solo alcanza a su ciudadano. Violador, asesino de jovencitas.
Fritz sonríe. Abre la pasta de su Biblia, hueca por dentro, donde carga cinta adhesiva y cuerda. De los hombros para abajo, mis hijos. Aleluya. Un corte de energía en la prisión apaga las cámaras durante 2 horas. Son las 12 de la noche. El detective Johnson se encuentra bebiendo su último café en la barra de su cafetería favorita, antes de lidiar con los insomnios en su casa. Siente la vibración en su bolsillo que ha recibido un mensaje de texto en el celular digital. Gloria a Dios, hermano Johnson. Puede usted descansar. Detalles por escrito en casa póstumo. Amén. Johnson enciende un cigarrillo. Fritz había logrado en un par de horas lo que hubiera tomado años a la justicia averiguar, si acaso a la justicia le interesara. No puede decir nada de esto a nadie, solo piensa que a veces la justicia viene de la mano del diablo, y que Dios es un casero ausente permitiendo tantas cosas raras en el mundo. La violencia es un crimen, y Johnson lo sabe, pero un día como hoy, está considerada como una virtud. La primera plana de los diarios. Asesino serial se ahorca en su celda. Más detalles en el interior. La vida del pino como el alma. Desde hace un tiempo, Cristina, una chica joven y bella, recibió una noticia terrible, pues al trabajar lejos de casa, una noche, una llamada le cambió la vida por completo, ya que su madre había fallecido. Cuando su hermana le dio la noticia, un nudo en la garganta se hizo presente y después rompió en llanto. De inmediato, tomó el primer vuelo. Durante el mismo no sabía qué pensar, estaba totalmente en shock, pues su madre era la única mujer que siempre estuvo a su lado. Y Cristina se había ido con la promesa de brindarle una mejor vida, con todo lo que ello merecía. Esa fue la ilusión y se sentía impotente al saber que esa promesa no se cumpliría. Al llegar a casa de su madre, ella se refugió en sus hermanos. Nadie podía creerlo. Los 3 lloraron sin parar. En el entierro, Cristina lo único que quería era irse con ella, pero por fortuna, sus hermanos y familia intervinieron para evitar que cometiera una locura. Después de un rato, su hermana le dio un regalo, que desde que ella se fue, su madre le había encargado que le diera a Cristina. ¿Recuerdas el pino natural que tú compraste aquella Navidad cuando todo estaba fatal y solo teníamos un poco de comida como cena de Navidad? Sí lo recuerdo. Bueno, mi mamá lo estuvo cuidando desde que te fuiste y ella me dijo que cuando muriera, tú te quedarías con él, al igual que con sus plantas. No puedo creer que aún lo conservara. Recuerdo muy bien la vez que me dijo que la vida de un pino es como el alma. También hay que cuidarlo y darle mucho amor para que prevalezca con vida, porque un pino sin amor, sin cariño y sin cuidado es como un cuerpo sin alma. Ese fue el aprendizaje que le dejó a su madre en representación de ese pino. Desde entonces, Cristina, a quien no le gustaban las plantas, ahora las cuida y procura con mucho amor, pues solo así su alma quedará en vida, tal y como le enseñó su madre. Muchísimas gracias, Noeli, por esta narración que acaba de presentarnos el día de hoy en este tercer bloque. Y bien, vamos a seguir platicando un poco acerca de la actividad que ustedes realizan. Y bueno, como escritores, alguna vez a lo largo de tantas historias que ustedes han creado, ha llegado un momento en el que tal vez ustedes digan, esta historia como que ya no me gusta en qué dirección la hice, voy a cambiar el final, voy a modificar el desarrollo, el principio. ¿Lo han hecho alguna vez? Bueno, de mi parte sí, ha habido historias en las que, sobre todo cuando inicié en este proceso de escritura, las vuelvo a leer después de un tiempo y sí las quiero modificar. La verdad es que sí, porque creo que los ánimos son distintos en el momento en que lo escribiste y ahora, no sé, meses después, un año después. Pero híjole, merecen un respeto para mí todas mis historias. Aunque quiera, dije, no, es que así quedó, así la plasmé en ese momento, era lo que yo sentía. Sí. Puedo cambiarle algunas frases o puedo ampliar el tema, ¿no? Pero
realmente la esencia sigue siendo la misma. O sea, es mi bebé y no lo voy a cambiar. O sea, mira, así creció mi bebé, no que haya sido como haya sido. Ok, ¿de este lado? Sí, en mi caso también, digo, apenas pasó el Día de las Madres y fue un tema general dentro de nuestro grupo y empecé a escribir y a escribir y a escribir un tema muy específico de acuerdo a, obviamente, el Día de las Madres, y de pronto al terminar no me gustó y dije, no, esto como que no me agrada, y empecé otra vez a escribir y terminé escribiendo un cuento musical. Oh, muy Un bien. cuento que va contando parte de lo que pasan las mamás, pero con ciertas canciones, entonces fue completamente diferente a la idea original. Muy bien. Y bueno, acaban de darnos diferentes muestras Así es. de lo que ustedes hacen. Y cuando se tiene la idea de narradores de cuentos, siempre es como se va uno a lo infantil, a esta parte, ¿no? Ay, había una vez en esta bella ciudad, y bueno, tenemos esa concepción general, ¿no? De un cuentacuentos, pero el día de hoy nos han demostrado que existen otras variantes, ¿no? Platíquenos un poco acerca de cómo se han enfrentado con esto al público, porque es diferente narrar para niños, obviamente, que para narrar a un público joven o un público adulto. Precisamente dentro de las presentaciones en la Sala Z, pues las primeras oportunidades era para un público adulto que obviamente pues sí se sienten atraídos o les gusta el tipo de literatura que presentamos, Sí. pero tenemos que tener ese género abierto a cualquier tipo de circunstancia, y en la última presentación, híjole, abrimos las puertas de la Sala Z y que nos llegan muchos niños. Oh, vaya Entonces, sorpresa. pues Lo fue que pasa es vaya que no- sorpresa. Uno de exacto. los carteles que pusimos de promoción venía ahí evento para cuentacuentos, Así es. pero no especificamos que eran cuentos para adultos. Y es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Rayos, O sea, que la gente ya sí. tiene esta idea grabada de decir, cuentacuentos vamos a llevar a niños para que los entretengan ahí un rato, ¿no? Y precisamente cuéntenos acerca de otra historia que tiene en puerta, que es Mucha Lucha. Queremos también escucharla para ver también esta diferencia, ¿no? En Claro cuanto que sí. a las narraciones. Les voy a comentar Mucha Lucha. La arena estaba de bote en bote. La gente loca de la emoción. Esta noche, el evento magno es la lucha por el Campeonato Internacional de Peso Pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre, celebrado en la Plaza de Toros, México. Hay un lleno espectacular. Hasta los vestidores se escuchan los aplausos y gritos de la gente que, emocionada, pide el inicio de la última contienda, la más excitante. Pues además, hoy caerá una máscara o una cabellera que también se han puesto en juego. Hoy una carrera termina y otra asciende. Me encuentro sentado. Tengo una toalla puesta en mi cabeza con la que intento aislar un poco el ruido exterior para concentrarme. Respiro lentamente para meditar en el momento que viene. Inicié con la idea de incursionar en el pancracio a la edad de 8 años, cuando por primera vez mi padre me llevó a un encuentro que se realizaba los sábados por la noche, un lejano 1980 en la Arena México. El colorido de las máscaras, el sonido de los intercambios de los golpes y los costalazos que se acomodaban los hombres, que cada sábado se juegan el físico, eran excitantes. ¿Cómo olvidar el momento más emocionante, que era verlos volar de la tercera cuerda y arrancar los aplausos del distinguido? Los aplausos, el alimento del artista. No era muy bueno para la escuela, pero sí para los guamazos. Todavía me acuerdo cuando me expulsaron de la primaria, porque un escuincle gordo que me traía de encargo, lo dormí aplicando un candado al cuello que le aprendí a super muñeco. Yo me espanté mucho porque pensé que lo había matado. Mi padre se sintió culpable por lo que hice, así que me sacó de estudiar y me llevó a trabajar con él a la carnicería donde era chalán. Ahí conocí el contacto con la carne. Cuando me dejaban solo en la cámara fría, solito aprendí a golpear bien duro la carne sangrante. Cumplí 15 años. Ya me había ganado mi primer cuchillo para destazar. Seguía acompañando a mis papás a las luchas. En una de esas, vi un cartel pegado en los baños de la arena. Gimnasio Hércules, clases de lucha libre. Me puse como loco de contento. Estaba a punto de cumplir un sueño de niño. Le pedí a mi papá permiso de asistir por las noches al gimnasio con la condición que no afectaría mi trabajo. Y pues me lo dio, porque pensó que me lastimaría y regresaría chillando y que no volvería a esa loca idea. ¿Quién iba a decir
que al cumplir los 18 me darían mi primera oportunidad para realizar una pelea amateur. Escogí una máscara azul rey que yo mismo diseñé y mandé a hacer con mi sueldo de carnicero y me hice llamar el Diablo Galante. Porque, mucho gusto, me llamo Diego Galán. A fuerza que gané. Puse tanto empeño a cada evento de lucha que un agente me puso el ojo. Se ofreció a representarme. A los 22 ya peleaba en las luchas iniciales de los eventos de la AAA. Incluso llegué a salir en televisión varias veces. El nombre del Diablo Galante estaba haciendo historia. Pero con la fama llegan cosas malas. Primero, pues le empecé a meter al alcohol, pues había que festejar, ganaras o perdieras. El chiste era hacer pachanga por todo. Luego vino la coca, la mota, los analgésicos por tantos trancazos que se lleva uno en las giras nacionales. No dejaba el gimnasio ni el ejercicio, con eso justificaba todo lo que me metía. Mujeres, uy, un montón. No faltaban las locas que me querían que les metiera uno racarrana con la máscara puesta, a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En ese desenfreno, un día en una de las fiestas se acabó la cocaína y el alcohol, y ahí fui todo idiota manejando mi coche para ir a comprar. Fue un golpazo. Gracias a Dios, nadie murió, pero me llevé la peor parte del accidente. Oigo un grito. ¡Campeón! ¡Ya es hora! ¿Estás listo? Me quito la toalla de la cabeza. Ya es hora de salir. ¡Abran paso! ¡Va a salir el campeón! Suena la marcha de Zacatecas. Se abren las puertas de los toriles y la gente se vuelve loca aplaudiendo. Las luces centrales del ring parece que son un ascenso al paraíso. Muchos choques de palmas y algunas mentadas de madre, pues el retador también trae porra. Llegamos hasta las escaleras de ingreso al ring. Aquí es donde yo me quedo, con mi cubeta y agua y un banquillo, esperando a que me avienten la capa del Vengador Anónimo, el supercampeón invicto. La prótesis de cadera y rótula no me dejan estirar demasiado para subirme una vez al cuadrilátero. Pero aquí estoy, no me rajo. La lucha libre es aprender a caer, hacer piruetas, aguantar los golpes, no rajarse, ignorar el dolor, vivir agradecido de los gritos del público y del aplauso. Se necesita mucha lucha para vivir y sentirse vivo. ¿Cuántas obras tienen publicadas o escritas hasta el día de hoy? Bueno, yo en lo profesional, he participado en varios concursos de aquí, de la zona. Uh-huh. Tengo 3 publicaciones hechas en las antologías de cuentos que ha habido en la ciudad de Córdoba. Y concursos, muchísimos. Escritos, muchísimos. O sea, llevo muchos cuentos. Tengo una colección hechos por mí bastantes. Que pueden ser 200, 220 cuentos. Oh, muy bien. ¿De este lado? La diferencia que ya tiene mucha experiencia, la diferencia de quienes vamos iniciando. Yo llevo solamente 5 obras, de las cuales pues es poco a poco ir ejercitando tu propia creatividad, pero ahí vamos. Os prometo después llegar a las 200. Está en la carrera. Está en la carrera. ¿Bien? ¿Noeli? Igual, de hecho no tiene mucho que empecé Empezamos. con el escritor. Bueno, Llegamos empezamos. casi a la Sí, par. de hecho, Ajá. llegamos el mismo día como oyentes. Ok. Y pues dijimos, nos gustó, o sea, sí, le entro. Muy bien. Entonces, bueno, en lo personal, yo tengo 12 cuentos escritos, porque igual no tiene mucho que empecé con la escritura, y pues eso sería la cantidad de obras que hasta el momento llevo. Muy bien. Y bueno, de manera personal, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse o entrar en la escritura? ¿Qué consejo le daría a alguien que le gustaría dedicarse? Pues si en verdad lo quiere, empaparse de información en cuanto a la escritura. Si ve que tiene un curso, o por ejemplo en la zona ve que hay talleres de escritura, de literatura o algo así por el estilo, sí, que se inscriba y que diga, ¿sabe qué? Sí, Que lo haga. quiero, sí, que lo Muy haga. bien. Que lo ¿Usted, haga, maestra, qué definitivamente. consejo le daría? Atreverse. Esta vida es de atrevernos a todo. Y bueno, es parte del arte, es parte, por eso estamos aquí, precisamente. Claro. Solamente que se atrevan. No precisamente un escritor quiere decir que sea el experto. Siempre todo tiene un inicio. Y precisamente el atreverse es que tú sueltes tu creatividad y que la puedas plasmar,
que te sientes y dediques tiempo, es precisamente crear tu propio mundo, como bien lo decía Carlos en uno de los otros bloques. Creamos nuestros propios mundos, así que los invito a que creen su propio mundo y que lo compartan por medio de la escritura. Atrévanse. Muchas gracias, maestra. Y bien, vamos a continuar con más, ahora a cargo de Cuervo Ingenuo, que nos tiene esta última historia titulada Bolígrafo. Cuéntanos un poco acerca de esta historia. Bolígrafo es una de las historias que más les ha gustado a la gente que se los he presentado, porque trae una narrativa diferente. Es un monólogo y la relación que guarda el bolígrafo tan cercana a nosotros. Adelante. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos, muy buenas tardes. Sé que muchos de aquí presentes me identifican fácilmente. No por nada su grácil predilección hacia las letras y su mera presencia aquí, regalando un poco de atención a este humilde servidor, me lo indica. Mi nombre es ordinario como cualquiera, pero me ha llamado de muchas maneras, como lapicero, bolígrafo, pluma, boli, tinta, en fin, entre otros muchos apelativos. Para mí, ha sido muy bueno ser famoso, pero como muchas cosas que ocurren en este mundo, dentro de algún tiempo estaré destinado a desaparecer, más bien a evolucionar. Pero no es momento de que nos pongamos dramáticos, y miren que he sido testigo fiel y partícipe de tantos dramas. Por favor, permítame contarles un poco de mi vida. Ustedes no lo van a creer, pero el ser humano y yo somos parientes, no tan lejanos, de verdad. Nuestra dependencia va más allá de plasmar algo, por medio de usar tu fuerza, tu pensamiento, tus vísceras, en un trabajo en equipo con mi cuerpo y mi sangre, como lo es mi tinta. Mi origen proviene de épocas muy remotas que compartimos al mismo tiempo. ¿Quieres saber por qué? Bueno, todo empieza con una emoción. Pongamos una emoción o un accidente. Por un momento, imagina al ser humano en su etapa más primitiva, impactado por la fuerza de la naturaleza. Digamos un rayo y un trueno. El hombre, al ser testigo de tal fenómeno, corre temeroso a buscar refugio dentro de una cueva. Al internarse en la primera que encuentra, nota que la suciedad de sus manos, combinada con agua de lluvia, ha dejado la marca en una de sus manos en las paredes del refugio que lo rodea. ¿Cómo sería de sorprendente este descubrimiento para un humano primitivo, al ver que a través de sus manos y dedos puede dejar algo indeleble en la superficie? Y si hay algo que le ha admirado desde siempre a los humanos, ha sido su capacidad creativa y la forma accidentada en que descubre las cosas. Así que el dedo del primer humano, que tomó un poco de suciedad, tierra, lodo y sangre mezclados, con ello plantó una línea sobre una superficie rugosa, como lo es una roca o un muro de piedra. Ese dedo y yo quedamos unidos en una historia hasta nuestros tiempos modernos. No lo habías pensado de esa manera, ¿verdad? Pero todo cambia en esta vida, y es cambio y evolución como antes lo mencioné. Yo admiro la capacidad creativa del humano, pues poco a poco, este avanzó de utilizar sus dedos y la palma de su mano a usar tal vez una rama carbonizada, sangre de un animal o de un enemigo, los desechos de un insecto y algunos otros, sus propios desechos. Pero bueno, perdón de esto último. Tantas y variadas formas de poder expresar a través de sus manos como leales ayudantes, los variados materiales de lo que estuvieron hechos mis ancestros. Hemos hecho tanto juntos, las pinturas rupestres de Lascaux, la epopeya del Gilgamesh, porque la cuña y la escritura cuneiforme también son familiares nuestros. Los jeroglíficos egipcios del templo de Dendera, pues mis primos rudos, el cincel y el martillo, también tenían mucho que decir. Cualquier códice de las culturas prehispánicas en Latinoamérica, el Ramayana y el Mahabharata de los hindús, teníamos juntos toda la historia de la vida para contarla. Episodios sorprendentes, trágicos, dramáticos y cosas de las que fuimos testigos en el pasado, que dejamos plasmadas para el futuro, para que las generaciones actuales no se enteran, no pueden ni quieren creer. Pero eso es otra historia. Entonces llegaron los chinos, esos pequeños tipos tan listos que crearon este húmedo lubricante que nos permitió el acelerado flujo de nuestros pensamientos y que llamaron tinta. Justo lo que nos hacía falta. Así que pusiste en marcha tu máquina de neuronas e hicimos de la tinta nuestra mejor amiga. Claro que no se pudo tener todo al mismo tiempo, porque tardaste un poco en crear el papiro o el papel. Pero bueno, detalles mínimos. Grandes colecciones de papiros, trozos de piel de animal,
finos lienzos y demás superficies increíbles que nos permitieron continuar transmitiendo todo tipo de cosas a través de la escritura y también de las artes. Tenemos un familiar muy glamoroso como lo es el pincel, que es el primo emocional y sensible al que reconocemos impresionante cantidad de obras de arte famosas, así como el más pequeño detalle creado por un infante que le regala una acuarela a mamá. Es lindo, ¿no? Nuestra historia escrita por ambos ha sido y hecho de todo. Hemos expresado el sentimiento más dulce como el poema de amor a la madre, una narrativa de viaje, un diario íntimo, un examen escolar, el cheque de una hipoteca, un anónimo amoroso, el bestseller del año o un club de escritores aficionados, la absolución de un preso, guerras y paz, uniones y divorcios, amores y miedos, sinónimos y antónimos. Tantas cosas que han pasado a través de la tinta de mi vena, que suena a una vida poética. Lo que sé de historia lo he aprendido a través de mi hermano el hombre, y le agradezco tanto por todo este tiempo que hemos tenido y todavía el que nos falta. No quiero despedirme sin mencionar algo que es tan curioso en esta historia juntos. Lo he mencionado al principio de esta charla compartida con ustedes. Todo es cambio y evolución en esta vida, pero me resulta curioso pensar que hace tantos años la primera línea plasmada para la historia fue con mugre a través de tus dedos en una superficie rugosa. Y hoy, en estos tiempos actuales, después de tantas vueltas en espirales ascendentes y descendentes, ires y venires, la comunicación escrita con otros seres y el vínculo con el conocimiento con el mundo se ha vuelto al inicio de nuestra historia. Una serie de líneas hechas con mugre a través de nuestros dedos, solo que en una superficie más lisa. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Hemos llegado pues desgraciadamente a la parte final de este programa, pero muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y compartir sus escritos con nosotros y el público, por supuesto. Y bien, para todos aquellos que quieren estar en contacto con ustedes, saber en dónde pueden encontrarlos, ¿cuáles son sus redes sociales? Pues nos pueden encontrar en Facebook como Contadores de Cuentos Córdoba, en Instagram como Cuentacuentos de Córdoba, y pues serían nuestras... Y próximamente subiremos los videos a YouTube de nuestros mejores cuentos para publicarlos en YouTube y en las páginas de Facebook e Instagram. Oh, perfecto, pues ya tienen ahí todos los métodos de contacto para saber un poco más acerca del trabajo que están realizando. Y bien, en la parte final de este programa tenemos la pregunta obligada y es, para ti, ¿qué es ser arte? Ser arte somos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en su versión inspiración creativa. Muy bien. Ser arte. Bueno, para mí, ser arte es sacar lo que tú tienes y convertirlo en la creatividad o en la obra que tú más deseas. Puede ser pintura, una escritura, una música, una canción, lo que tú quieras. Muy bien. Para mí ser arte es transmitir desde el fondo de lo más interno, sea cabeza, sea corazón, sea víscera, para que los demás lo aprecien, lo valoren, tal vez lo juzguen. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades a ustedes Gracias. Muchos éxitos a futuro. Y a todos ustedes les recordamos que tienen una cita el próximo miércoles en su programa, Ser Arte.